la, la cuestión de las apuestas, Hola, ¿qué la, tal? la cuestión, Perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de la Biblioteca del Fútbol. Estamos nuevamente en un programa y hoy contamos nuevamente con la participación de Alejandro. Sebastián, contanos la particularidad y qué nos va a contar Oh, hoy Alejandro. hola, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo andás, Ale? Bueno, hola Sebastián y Daniel. hoy vamos a hablar con Alejandro. Él es corredor de apuestas, entre otras actividades que él tiene. Nos va a contar de qué se trata, ya que estamos en este contexto mundialista, que las apuestas están a flor de piel. Nos va a contar un poco de qué se trata el mundo de las apuestas. Sí, Ale, bueno, contanos un poco, vos estás en Colombia, ¿dónde estás exactamente? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo te iniciaste? Porque no todo el mundo, es mi caso, yo no estoy en el tema de las apuestas, pero sí tengo chicos, amigos o compañeros de trabajo que ellos están en el tema de las apuestas, entonces yo siempre toco de oído y probablemente haya mucha gente que le pase lo mismo. Bueno, ¿quién mejor vos para contarnos de qué se trata el mundo de las apuestas y del correcto, fútbol? Daniel y Sebastián. Pues el tema de las apuestas, yo me inicié, como les comentaba anteriormente, más o menos con las apuestas en el año de 1975. Primero con las carreras de caballos, que fui corredor de apuestas, tuve selladeros de apuestas de hípica, de 5 y 6, lo que llamaba el 5 y 6, y después fui locutor interno del Hipódromo del Valle, aquí en la ciudad de Cali, en el año 83. Más o menos con las apuestas del fútbol, no, me inicié en el año 1980 y las apuestas del fútbol, en aquella oportunidad no había tanta proliferación de máquinas de apuestas como hoy en día. Se sacaba, por ejemplo, un resumen de los partidos de las principales ligas. En esa época se manejaban la liga italiana, la liga española y la colombiana, más las respectivas Champions y Libertadores y Mundiales. Después, ya con el paso del tiempo, se fueron manejando más ligas, que eran la española, la italiana. Estoy hablando aquí en el tema colombiano, ¿no? En el medio de las apuestas colombianas. Manejaba Claro, la española, la italiana, la francesa, la alemana, la argentina, la mexicana, la brasileña y lógico la colombiana. Y el sistema de las apuestas primero pues era un sistema de apuestas en que uno conseguía, por ejemplo, en mi caso, comencé a ser corredor de apuestas buscando conseguir a alguien que hiciera lo que se llama plantero, de poner el capital para recibir las apuestas y para pagarle al cliente si ganaba. Y se hacían apuestas individuales con lo que se llama handicap asiático. El handicap asiático consiste en dar una ventaja en goles en determinado partido. Pongamos un ejemplo mañana, un ejemplo así entre comillas, Francia dándole empate a Argentina o Francia dándole un gol a Argentina. Son diferentes apuestas. Mañana, lógico que el partido es mano a mano, porque ahí no, pues, no se puede dar ninguna gavela. Pero en aquellas épocas se hacían apuestas individuales por partido con ese handicap asiático, dando empate, por ejemplo, River Plate a Boca Juniors, dando un gol a Argentinos a Banfield. Y entonces uno reunía a una serie de personas, lo que se llama clientela, le ofrecía las apuestas y yo como corredor de apuestas, pues cobraba mi comisión de las apuestas, que es mi trabajo, que tiene mucha gente en el mundo, no solo yo aquí en Colombia, sino mucha gente en el mundo. Y después ya pues se fue proliferando con las máquinas de apuestas que llegaron hace poco. Claro que desde el año 1980 que hubo el problema con Paolo Rossi, que estuvo 2 años preso en la cárcel por soborno de partidos, había una apuesta que se llama la quiniela futbolera. La quiniela futbolera en Italia y en España constaba de 14 partidos, 10 partidos de la primera división y 4 partidos de la segunda división, y había que acertarlos todos, pero en ese caso era nomás local, empate o visitante, 3 opciones, y se jugaban multimillonarias sumas, que por eso, pues, al jugarse multimillonarias sumas, pues, trataban de acomodar algunos resultados para llevarse la famosa quiniela de apuestas, entre los cuales ahí se vio enredado Paolo Rossi, estuvo 2 años en la cárcel y después se vieron bastante comprometidos con el paso de los años, y a Luigi Buffon y Pierluigi Collina y algunos otros más, y a la Milán, recuerdo. a la Juventus, a Lazio y a Fiorentina los descendieron a segunda división con 10 y 15 puntos de menos de ventaja, por supuesto, amaño de partidos.
Y hoy en día se hacen las apuestas lo que se llama un parlay. Un parlay de apuestas es que coges tú dos, tres, cuatro, cinco partidos. De los partidos que quieras, le inviertes determinada cantidad de dinero, lo que tú quieras, y depende del porcentaje que estén pagando las casas de apuestas, pues vas a recibir un dividendo más o menos acorde a lo que metiste. Lógico, mucho más, porque eso va multiplicando mucho. Y también de acuerdo al favoritismo de los partidos. Y en un parlay, por ejemplo, si juegas cinco partidos, hay que acertar los cinco partidos, porque al perder Claro. uno es como en una lotería. Si pierdes una sola cifra, no coges nada. Y eso te va a dar un No, buen dividendo, y eso hoy en día está bastante regado en el mundo entero. claro. Nosotros vemos, yo lo veo acá en Argentina, acá en Arrecife, que, que mis compañeros apuestan y apuestan mucho dinero. Recién comentabas el caso de Paolo Rossi, que yo lo desconocía. Sí, a ver, me enteré por vos, Alejandro, pero sí recuerdo lo de 2006, lo que le pasa a la Juventus, que se da, creo que se da en pleno campeonato mundial, que Italia termina ganando. O sea, ¿por qué les ocurre siempre a los italianos? Porque las apuestas están en todo el mundo. O sea, en Italia se juega más dinero. O sea, ¿por qué siempre son ellos protagonistas de la parte negra de las apuestas? Aunque bueno, evidentemente el acomodo de resultados, etcétera, probablemente, vos lo sabrás mejor que cualquiera, eso no ocurre solamente en Italia. Sí, perdón, que se había ido otra vez el audio, es que hay mucha interferencia. Sí, el tema de apuestas es bastante relativo y pues da muchas suspicacias, y hoy en día pues da más suspicacias cuando la mayoría de las casas de apuestas en el mundo patrocinan a los más grandes equipos. Tú ves que los equipos salen en el pecho. Real Madrid en una época con www.win.com, está la Bet365, aquí en Colombia hay Wplay y Betplay y muchas más. Entonces se tejen diversas suspicacias, y hay partidos supremamente, pues, con resultados que uno piensa que son manipulados, no porque le conste a uno. Y eso prácticamente, pues, yo pienso que es un error que un equipo no patrocine una casa de apuestas, porque da para muchos pensamientos. Da para muchas suspicacias, claro. Daniel, Acá no, dos cosas. Una, lo que nos contabas de los partidos, que estaba eso de jugar 14 partidos. Acá durante muchos años estuvo el PRODE, que era Pronósticos Deportivos, que lo organizaba el Estado. Uno lo jugaba en las casas de PRODE y Quiniela, y se apostaba también por 13 partidos, 10 de primera, 3 de segunda. Y sí, si quedaba vacante, se iba engrosando el pozo a la fecha siguiente, y había un premio consuelo con 12 puntos. Eso tuvo su auge, hasta en su momento se le hizo una película. Yo gané el PRODE y usted, no sé si vos la oíste nombrar, Seba, pero no, googleenla no, que Googleenla que mirá vos, está. lo, Es una lo que, película, y estuvo, lo que sí yo, bueno, claro, hubo un par de casos así famosos acá del hombre este que ganó una ponchada de pesos y desapareció de la sí, casa, se fue y se fue con la plata y dejó a la familia. Eh, y ahora lo que veo ahora de cosas es que hasta te permiten en estas por lo menos acá en estas, apostar a la cantidad de córner que va a haber en el partido, Sí, si hay mucha variedad de apuestas. qué equipo va a Te ser primero en apuestan, te gol. apuestan cuántas tarjetas amarillas hay, cuántos tiros de esquina va a haber, cuántos expulsados va a haber. En fin, perdón que te haya cortado, Daniel. Quisiera agregar que hace unos 5 o 6 años que el Leicester en Inglaterra salió campeón. Hubo, digamos, un loco que hubo allá en Inglaterra en una casa de apuestas, o no sé de dónde fue, en Estados Unidos, le invirtió $1.500 a campeón al Leicester. Y eso pagaba como 5.000 veces más. Mejor dicho, para no alargar el cuento, faltando 6 fechas para terminar el campeonato, la apuesta total al hombre que invirtió $1.500 le pagaba $96 millones.
y la casa de apuestas, faltando 6 fechas, lo llamó al orden, porque las casas de apuestas lo llaman a uno al orden y le dicen a uno que si se quiere retirar y quiere cobrar tal cantidad de dinero, y le ofrecieron 24 millones de dólares, y lógico, el hombre los cogió porque faltaban 6 fechas y el Leicester todavía no era campeón. Y como dice el Claro. viejo dicho, más vale pájaro en mano que 100 volando, y eso pasó. Y como tú también lo dices, Daniel, hay diferentes modos de apuestas. Hay cuántos goles en el partido, la suma de los goles, cuántas tarjetas rojas, cuántos expulsados, cuántos corners. En fin, miles de variedades de partidos tiene uno para divertirse con esas casas de apuestas. Y Alejandro, acá, ¿te acordás? Ah, perdón, Seba, en este no, no, corte no, dale, también dale, eso. dale, dale, ¿Te no, dale. acordás el jugador, ahora se me fue, del lesionado de Boca que se va por la Copa Argentina a los 4 o 5 minutos? Que eso estuvo sospechado estuvo vinculado a la sospecha porque justamente se había apostado, había habido alguna apuesta fuerte o algo así a que había un Sí, ese, lesionado en los algo no primeros recuerdo el nombre, minutos. pero algo me acuerdo. Sí, Sí, ha sí, pasado sí, muchas sí. veces. En todo el fútbol pasa con diversos jugadores también. Aquí pasó con Roberto el Gato Fernández de 1986 y con Luis Murillo. Se presentan muchos enredos de apuestas que es, pues, desafortunadamente muy feo eso para el fútbol. Claro, lo que pasa es que en torno al fútbol, que lo hablamos siempre, muchachos, el negocio cada vez es mayor. Bueno, y obviamente que esta es una gran parte del fútbol. Lo que vos decís, Alejandro, sí. Si los equipos de fútbol salen con una propaganda, con una publicidad de una casa de apuestas, más allá de las suspicacias, ¿sí? Tampoco, a ver, no, yo no soy de creer en casualidades, pero es muy probable que si a mí me patrocina una casa de apuestas, yo no le voy a ir en contra de quién me paga la publicidad en algunas cuestiones determinantes, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, tiene toda la razón ahí en lo que está expresando, porque una casa de apuestas es prácticamente, digamos, como un jefe de uno, como un patrón de una Claro, empresa. Y si tu patrón te está pagando, y si tu jefe te está pagando, tú tienes que hacer caso a lo que diga la casa de apuestas, a lo que diga tu jefe. Eso es lógico, tienes que obedecer. claro. Vos nos decías, Alejandro, que desde que estás en las apuestas desde la década del 80, de aquel momento hasta aquí, bueno, las cosas han cambiado. ¿Cómo te manejabas antes? Digamos, ¿cómo que ibas a buscar al cliente, ibas a domicilio por domicilio, teléfono? Hoy te manejás diferente. ¿Tenés los clientes de aquel momento? Algunos quizás bueno, En esa seguramente época, pues, debes conservar. Digamos, ¿cómo se fue sucediendo el cambio? Porque ahora pues está el la tecnología inicio, de por medio, los teléfonos. sí, el inicio de las apuestas primero es, pues, darse uno a conocer en el medio futbolero. Y como yo desde muy pequeño me di a conocer en el medio futbolero, que estuve en continuas charlas con técnicos, jugadores, periodistas, en fin, y lo mismo de la hípica, uno iba cosechando cliente por cliente e iba conociendo las personas que querían apostar. Aquí hubo mucho jugador que fue apostador: Juan Ramón La Bruja Verón, Osvaldo Juan Subeldía, estuvo también Arrastía Brica, Julio Arrastía Brica, el célebre comentarista de ciclismo, don Alberto Castronovo. En fin, muchos jugadores que les gustaba apostar. Entonces uno iba metiéndose en el ambiente de las apuestas, iba conociendo personas, y por medio, en esa época había que hacerlo por medio telefónico, porque no había ni celular, ni WhatsApp, ni el mismo Facebook, ni internet. Entonces, por medio telefónico de los teléfonos normales fijos, o ir a visitar a uno al cliente en su respectivo negocio, uno le llamaba, le llevaba una cartilla, lo que se llama el programa de apuestas de determinada liga: la italiana, la colombiana, la alemana, la argentina, el que él quisiera. Y la persona escogía, mínimo en esa época, tenía que escoger 3 partidos de los 10 partidos de cada liga, o los que quería, o sea mínimo 3. Después bajaron a 2 y después los que quería. Había gente que le apostaba unos 5, 10, 15, 20 partidos, otro que le apostaba a uno nomás 2 partidos. Y así fue que yo me fui metiendo más o menos en el medio de las apuestas, en el medio futbolero, tanto de las apuestas de la hípica como el fútbol, porque el fútbol y la hípica han estado ligados casi siempre. Por lo Claro, general, el que es hípico es futbolero, y el que es claro. futbolero es hípico. Ah, Dani. No, no. Eh, y
y ahora con las nuevas tecnologías, ¿cómo cambió? ¿Cómo influye eso? Sí, con la nueva tecnología, pues ya pues mi trabajo se vino a complicar porque, porque ya pues mucha gente se metió a apostar con las máquinas de apuestas y lógico, la clientela disminuyó igual, pues yo trato de hacer lo mismo hoy en día, hacer que la gente darle sus respectivos indicaciones, porque pues, hombre, no es que uno sea sabio y mucho menos en el fútbol. Hay un dicho que dice que de fútbol, de religión y de mujeres no sabe nadie. Y entonces, pero más o menos Claro. unas personas son más acertadas que las otras y pues dada mi experiencia, la gente me copia mucho las indicaciones que yo les dé sobre Ah, determinado partido. Por ejemplo, pues para el domingo estamos con Argentina para campeón y para mañana estamos con Marruecos para tercer puesto. Eso de acuerdo a mis indicaciones, puede que se dé otra cosa. claro, claro. O sea que la gente te pregunta ahí, Alejandro, ¿cómo lo ves? Como ser ahora con cuestiones, a ver, en cuestión de apuesta, en el Mundial tenés mucho más tarea, mucho más trabajo, o a lo mejor durante todo el año no hay diferencia, siempre se trabaja más en una Liga de Campeones o en una Copa Libertadores o en alguna liga importante europea, o el Mundial equipara todo aquello, supera todo aquello, quiero decir. No, los torneos por lo general, cada cual tiene sus diferentes gustos. Lógico que los torneos más importantes son los que más llaman la atención. En una Champions es mucha la plata que se mueve y en un Mundial también es muchísima. Y las diferentes ligas, la colombiana aún estando en un nivel bastante bajo, a la gente le gusta bastante. Aquí apostar la liga colombiana y las más preferidas en el mundo entero son la italiana, la española y la de Inglaterra. Esas son las más preferidas. Y lógico, en primer término, la Champions League y el Mundial de Fútbol y la Copa Libertadores. Esas son las tres más importantes para el sistema de apostadores que yo he manejado Claro, durante más de 45 años. claro, claro. Y la Copa América no aparece, digamos, Sí, sí, la Copa América se me olvidaba mencionarla, pero digamos, esa ya queda un escalón no, más abajo en importancia, digamos, en incluso que la Copa importancia de apostadores. Lógico que claro, a los claro, apostadores claro. les gusta. No, te Lógico que a los entiendo. apostadores les gusta, sí. ¿Mm? O sea que entre los dos torneos más importantes de América, entre la Copa América y la Libertadores, la que indudablemente genera más motivación es la Copa Más cantidad Libertadores. de apuestas, más volumen. Ah, claro, Genera más volumen de cantidad de apuestas una Copa Libertadores que una Copa América. claro, claro, Comenzando que son mucho más partidos, ¿no? claro, claro. Y Perfecto. Dani. en clásicos, ¿cuáles son los clásicos que más mueven apuestas? Los clásicos en el mundo que más mueven apuestas, indudablemente el primero de todos es Boca River. Después está Fluminense Flamengo, a pesar de que Fluminense se ha caído ya muchísimo y ya no es el clásico tan acérrimo. Y los clásicos de Inglaterra, esos clásicos londinenses de Chelsea, Tottenham y Arsenal, mueven bastante dinero. Y aquí en Colombia, pues los que más mueven son Cali América, Nacional América y Millonarios también ahí metido. Durante muchos años aquí el clásico tradicional fue Cali Millonarios. Después comenzó a ser Nacional América. Y en fin, pero en realidad, como digo, de los clásicos que más mueven plata en el mundo, yo creo que el de Boca River. Eh, ¿Y el me Real sorprende que Barcelona? no. Eso. Y los Ay, se me italianos, ¿qué olvidaba clásicos? Barcelona, Real Madrid, lógico, perdón, se me olvidaba Barcelona, Real Madrid. ¿Y los italianos, Alejandro? El Inter Milan, el Milan Juventus. Sí, los italianos, a la gente, es más, cuando aquí se comenzó a manejar el sistema de las ligas de apuestas con los europeos, la primera liga que se comenzó a manejar fue la italiana, que en esa época la pasaban por Fox Sport, los partidos a las 6 de la mañana, no existía ESPN, y se movían bastante la liga italiana cuando estuvo Asprilla en el Parma, pues los clásicos buenos, pues sí, Juventus Inter, Lazio Roma, en fin, la liga italiana es muy apetecida porque fue, digamos, la primera liga europea que comenzó a apostarse, al menos aquí en Cali, Colombia, y yo creo que en toda Claro, Colombia. claro. Y Bueno, cuando estuvo Maradona en el Napoli, ahí movió, no movió, generaba expectativa en cuanto a las apuestas
o todavía no estaba en esa época tan marcado? Sí, claro, claro, claro. Diego Armando Maradona generó muchas expectativas en la apuesta y sobre todo el Nápoles de pasar a ser un equipo de media tabla para abajo, de pasar a ser un equipo chico, generó grandes expectativas y pues, lógico, ya en las apuestas el Nápoles ya parecía como principal candidato y la gente era muy expectante por ver jugar a Diego Armando Maradona y apostarle su dinero, porque la verdad era que atraía mucho Diego Armando Maradona. Claro, ahí sí, sí, sí. ¿Pasa ahora con Messi o con Ronaldo, por ejemplo? Lo que pasaba con Maradona, pasa. Se puede hacer Sí, una comparación. sí, la gente sigue mucho a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo, pues ya desafortunadamente digamos que Cristiano Ronaldo pues parece que tal llegó al total fin de su carrera deportiva y a Messi de pronto le quedan 1 o 2 años más, pero sí, hoy con la gente en sus sistemas de apuestas siempre se fijan en el jugador primordial de cada equipo, en Messi en Claro, Argentina o en Barcelona, ahora en el París, en Mbappé en el Paris Saint Germain Mbappé, y en la selección francesa, Zidane cuando estuvo en la Juventus, Paolo Rossi cuando también estuvo en la Juventus y Platini. Por lo general la gente se fija primero que todo en el jugador primordial de cada equipo y que ese jugador claro. no se vaya a lesionar, que no vaya a hacer falta ni que vaya a estar Ah, suspendido por amarilla o por roja. claro, claro, claro. Sí, por amarilla o por Como, roja. claro, Mm. cómo es el apostador. Hay que ser muy meticuloso para Sí, hay este que. tipo de. Claro. Cómo están en todos los detalles. ¿Cómo? Cómo están en todos los detalles el apostador. ¿Sí? En cómo está el equipo, cómo viene jugando. Acá en Argentina hay un juego que se llama el Grande T. Que es, vos vas formando un equipo con los mejores jugadores de la Liga Argentina, podés comprar, bueno, se van sumando bueno, de acuerdo a lo que es el diario que organiza este juego, le va dando puntaje a los jugadores, bueno, y yo veo que los que juegan, yo lo he jugado de chico, ahora hace años que no lo juego, pero bueno, había que ir mirando, ¿no? Cómo venía el equipo, había que ir estudiando la liga para ver qué jugadores poner, qué jugadores sacar, como vos decías, dejando el tema, si el jugador venía bien, mal, con tarjeta, sin tarjeta. Hay que ser muy estudioso Es muy, para las apuestas. muy parecido al fantasy que tiene la FIFA, donde vos elegís un once ideal y cinco suplentes, que generalmente lo vi en el Mundial, que tenían eso, y que de acuerdo a lo que hace el jugador va sumando puntos. Pero eso más que una apuesta es un torneo así a largo plazo y lo que daba era un premio que ponía el diario de cierta cantidad de plata al que sumaba más puntos en una fecha y al que sumaba más puntos al final del campeonato. Y con la tecnología fue cambiando, arrancó de que uno lo hacía en un papel, lo depositaba en una urna y ese equipo que ponía ya estaba, después cuando aparecieron los 0600, uno empezó a hacer cambios y a uno le cobraba la telefónica por esos cambios que hacía. Y después con la tecnología y con internet se fue, se fue cambiando y adaptando. Y que con Sí, eso yo, hay que. con el Grande T, tengo una particularidad que yo no sé si fue por mí, pero yo cuando se hace el segundo o el tercero, que ellos habían habilitado como una cuestión donde uno le podía poner sugerencias, esto me va a entender más Eva o los oyentes, yo lo que les dije fue que por qué no hacían como pequeños torneos donde uno compitiera con otro por quién sacaba más Regionales, puntos. torneos regionales. No, ¿viste lo que terminaron haciendo como las mini ligas? Yo le dije Claro, eso, claro, y claro. que jugara uno contra otro, el que sumaba más puntos tenía 3 puntos. Yo esa idea la escribí en un blog que Y es ellos lo que se tenían hace para dejar hoy, ideas Daniel. y lo hicieron. O sea, yo no sé si me leyeron, Claro, pues, pero en algún momento si alguno lo leyó y es un que sea un gracias Salame, me hubiesen dicho, pero yo no sé si fue por bueno, eso o no, pero se los tiré así le, gratuitamente. le contamos a Alejandro que el Grande T es un juego que se hace de la época de Batistuta, me acuerdo, cuando Batistuta estaba en la Fiorentina. Bueno, entonces
todos íbamos con el sobre, poníamos los equipos porque se podían poner jugadores extranjeros en aquel momento, algunos jugadores extranjeros argentinos que jugaban afuera. Había un cupo. Bueno, pero competía yo que estoy en Arrecife, competía con el que dejaba la carta en Ushuaia y con el que la dejaba en La Quiaca. Después con el paso del tiempo, como era una liga gigante, porque había muchísimos competidores, con el paso del tiempo se fue regionalizando, como dice Daniel. Entonces, hoy probablemente si yo juego desde Arrecife, compita con, qué sé yo, con la gente acá de la ciudad, con los que juegan acá. Entonces, es más fácil también. Es como que uno aumenta las posibilidades. Sí, hay mucha variedad de esas apuestas, sí. Y lo que quería, cuando estaba hablando de Daniel, es que uno prácticamente como corredor de apuestas o como comentarista o como indicador de apuestas, uno que tiene que analizar el momento actual de cada equipo y analizar también, digamos, si es más fuerte de local o de visitante. A ver si su valla es de las más vencidas, si su delantera es la que hace muchos goles, en fin, hay muchas cosas para analizar para uno formarse una idea de lo que puede ser un partido y en eso también viene a imponerse la tradición, porque a pesar de que la tradición hay un dicho que dice que no juega, pero hay veces sí se impone, por ejemplo aquí en Colombia, la selección Colombia, como decimos, ve una camiseta brasilera y se asusta. Y eso pasa por lo general con muchos equipos en el mundo. Y lo que tú dices también, sí, hubo una época en que uno, por ejemplo, en un mundial o en una Champions o en una Libertadores, incluían en los nombres de 10 equipos, iba sacando uno por uno como una especie de porra al que ganara y se le ponía un determinado valor. O lo mismo en un partido, se meten 5 jugadores de cada equipo, por ejemplo, para el domingo 5 de Francia, 5 de Argentina, y se consiguen 5 clientes y que cada cliente quede con un jugador de Francia y uno de Argentina y se le pone un valor a la porra y el que meta el primer gol es el que la gana. Esas son las variedades de Ah, apuestas también personales. Mm, claro, claro. sí, sí. Bueno, Ay, interesante, el, el- el- interesante. es muy diverso el mundo de las apuestas. Sí, mucha diversidad de apuestas, demasiadas. Ave María. Bueno, bueno, Ay, ¿cómo estamos con el tiempo, Dani? bueno, sí podemos ir o extender o podemos ir cerrando, como prefieras. Bueno, bueno, yo no sé si Ale, ¿cómo ves la charla? ¿Te sentís cómodo? ¿Algo más que agregar? No sé cómo estás con el tiempo. Podemos ir cerrando. Decidilo vos, Alejandro, que sabemos que en este momento estás en pleno trabajo con lo que se viene el fin de semana. O hacer un análisis, si querés podemos terminar con esto, de lo que es el mundo de las apuestas con estos dos partidos, tanto del tercer puesto como el de la final del domingo. Pues ya por lo general en unos partidos finales de lo que son partidos finales de mundial o una Champions, pues ya no se mueven tantas apuestas como cuando está en pleno auge la competencia. Es mejor cuando está en pleno auge la competencia. Y las apuestas para el tercer puesto van a ser pocas. Ya para el café, para la final, así se van a mover bastante. Pero por lo general, cuando hay más actividad de apuestas, cuando un torneo está en pleno auge, en pleno desarrollo, que vaya, digamos, un ejemplo, la mitad del torneo. Y En, eso es en, así, sí. en un cuarto de final, en un octavo de final. ¿Y Brasil, cómo anduvo con las apuestas? No, Brasil Eh, pues descabezó a todo el mundo porque todo el mundo pensaba que Brasil iba a entrar a la final y además desde el comienzo Brasil era el favorito para campeón del mundial, cosa que yo lo puse a dudar a mis clientes porque yo les dije a mis personas, les dije a mis amigos, hombre, Brasil será el gran favorito y todo, pero es una nómina que a mí no me convence porque pues jugadores como ya lo he repetido en varios chats, como Richarlison, Paquetá y Militao y Gabriel Jesús, pues hombre, los llamaron a la selección y a lo mejor merecían ser llamados, pero yo creo que no como titulares y yo no veía tan fuerte a Brasil, no por hacer leña del árbol caído, pero yo no veía tan fuerte a Brasil. Yo desde el comienzo, desde mucho antes de comenzar el Mundial, yo pensé que Argentina iba a llegar a la final y vea, se me dio, ojalá salga campeón, vamos a ver. Ojalá. Pensaba también, me equivoqué en Serbia y Dinamarca, que podían ser sorpresas, pero no llegaron, pero como candidatos esenciales yo tenía a Argentina y a Inglaterra. como candidato para la final. Alejandro, te referís. Como candidato para la final, te Sí, como referías. candidato para la Por final y la, para campeón,
mis favoritos eran Argentina e Inglaterra. Inglaterra, Desafortunadamente, claro. Inglaterra jugó un gran partido contra Francia, lo perjudicó el árbitro que al comienzo cuando iba 0-0 le robó un penalti porque era un penalti clarísimo y después faltando 5 minutos Harry Kane dilapidó el del empate que iba para la prórroga y quién sabe qué hubiera pasado. Bueno, bueno, la verdad que bueno, ha sido un placer, Alejandro, tenerte y que nos haya regalado este tiempo para la Biblioteca del Fútbol. Daniel, Agradecerte y bueno, nos estamos despidiendo. Esperemos que les haya gustado el programa. Déjenos sus comentarios y como siempre decimos, un like si les ha gustado el programa y bueno, en sus comentarios y no olviden de seguirnos. Así que muchas gracias por todo.